Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez. Es una pena que en este momento estemos solamente oradores y anfitriones. La idea de este conversatorio era hacerlo abierto y participativo a todo el público, pero tuvimos un inconveniente y se colaron varios intrusos a intervenir en nuestro conversatorio, lo cual tuvimos que cerrarlo y volver a hacerlo para poder aprovechar el tiempo de las personas que fueron convocadas y demás. Así que bueno, lo estamos haciendo ahora de manera privada, lo estamos grabando y va a salir en breve y lo vamos a poder compartir con todo quien que tenga interés en verlo. Una pena no poder tener las preguntas del público, pero bueno, es así, se hace lo que se puede. Por mi parte me vuelvo a presentar, mi nombre es Virginia Brarda, coordinadora de Frenar la Curva Argentina. Para quienes no conocen la organización, nosotros somos en realidad una iniciativa ciudadana, no somos organización, no somos gobierno, pero retomamos un proyecto que impulsó el gobierno de Aragón de España, que se llama Frenar la Curva, puntualmente, para tratar de hacer frente a la situación de pandemia lo más rápidamente posible y creando una plataforma web que pudiera canalizar y visibilizar todas las iniciativas y las ayudas que se estaban brindando a la comunidad en diferentes aspectos. Y también con el apoyo en un mapa que trataba de visibilizar esas ayudas y esas demandas de ayuda en el territorio. Rápidamente se conformó una red internacional, una red sobre todo latinoamericana, donde varios países replicamos el modelo, y bueno, esta es la versión argentina. Cada una de las versiones tuvo sus particularidades, por supuesto, y bueno, es un honor para nosotros estar en este conversatorio que nos convocó la Fundación Ciudadanos, una de las organizaciones que se sumó a nuestra red, y junto con Gobierno Transparente nos propusieron hacer esto y nos pareció una excelente iniciativa. Así que la celebramos. A pesar de todo, aprenderemos de los errores técnicos. Y bueno, bienvenidos a todos y a todas los oradores. Gracias por estar y por soportar este momento. Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a decir básicamente que Gobierno Transparente, o Transparente Gov en Twitter, es un medio digital. Cubrimos temas de gobierno abierto, de participación ciudadana, transparencia, datos abiertos, innovación y también de responsabilidad social corporativa. Hace 7 años que trabajamos cubriendo España y América Latina. Y bueno, y parte de eso, y parte de ese objetivo, y a partir de los amigos que conocimos, algunos en el Congreso de Transparencia, otros en otros lados, otros virtualmente, y los queremos conocer, pensamos en este espacio conjuntamente, y acá estamos. Lamentamos que no pudiera ser abierto, pero igual lo vamos a subir, lo vamos a compartir, y vamos a seguir dando el debate y las preguntas y respondiendo por redes, así que ahí los esperamos. Por otro lado, mencionar a las organizaciones que nos acompañan, que es Siglo, Ciudades Globales de Argentina, Ciudades 2030 de Chile, la Red de Autonomía Local de Argentina, Modelos de Gobierno Abierto de España, Decide Madrid de España, Montevideo Lab de Uruguay, Acción Colectiva de Argentina, Fundación Irradia de Argentina y Mundo Sur también de Argentina. Jaime. Bueno, gracias Iván. Bueno, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Agradecerles la participación y la predisposición a los expositores para darse cita a este conversatorio, para compartirnos su experiencia y todo su aprendizaje a lo largo de todo este tiempo. En mi rol, simplemente comentarles que de Fundación Ciudadanos tomamos la iniciativa conjuntamente, como decía Virginia, con Frena la Curva y con Transparente Gobierno de España, en la idea de generar un espacio de diálogo y que podamos poner sobre la mesa temas que son sumamente importantes en estos tiempos. Y creo que, bueno, hacemos todo el esfuerzo para que así sea, y desde la Fundación Ciudadanos principalmente nos abocamos a todo lo que tiene que ver con el análisis, la observación y la implementación de políticas públicas, todo lo que respecta a la participación ciudadana y a la protección internacional de ciudades. Somos, lo decía recién, una fundación joven, tenemos solamente 1 año transitando y caminando toda esta experiencia, y entendemos también que en la alianza y en la articulación con otras organizaciones se puede arribar a mejores
lugares y trabajar en conjunto de manera articulada y cooperar con diferentes organizaciones que promueven también nuestros mismos valores es sumamente importante. A mí me toca presentar a la moderadora, que es Natalia Carfi, a quien agradecemos también por su predisposición. Natalia es licenciada en Ciencias Políticas, es vicedirectora de Open Data Charter. Natalia fue directora de Gobierno Abierto en la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la República Argentina, y también directora de Gobierno Abierto en el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Chile. Natalia apoya la implementación de diferentes estrategias de la Carta Internacional en colaboración con expertos de gobiernos locales, organizaciones, académicos y el sector privado. También apoya todo lo relacionado al desarrollo de planes para la entrega de proyectos en colaboración con la red de Charter, especialmente enfocados en el trabajo de datos abiertos, cambio climático y anticorrupción. Así que Natalia, una vez presentada, te doy el paso a vos para que demos inicio, sí, al conversatorio. Muchísimas gracias, Jaime, y gracias nuevamente por la invitación a todas las organizaciones y a moderar este panel con estos oradores y oradoras estelares. Sin más, vamos a ir entonces a la primera persona que va a presentar. Él es Marcelo Cosar. En la actualidad es legislador provincial y vicepresidente segundo de la Legislatura de Córdoba, Argentina. Es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Fue viceintendente de la ciudad de Córdoba entre 2011 y 2015, y presidente del Consejo Deliberante en ese periodo, y secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba entre 2016 y 2019. Marcelo, adelante con tu presentación, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias felicito esta iniciativa de las distintas organizaciones para que nos podamos encontrar, para que nos podamos conocer, para escucharlos a ustedes, y yo voy a tratar de ser muy breve, transmitirles lo que siento y lo que pienso, ¿no? Si bien en Argentina estamos, en el mundo, pero en Argentina en particular, y más en particular en mi provincia, en Córdoba, estamos todavía bastante lejos de dejar atrás la pandemia, todavía estamos atravesando la pandemia, es imperante, es urgente ponerse a pensar en la nueva normalidad, ¿no? Estamos obligados a ponernos a pensar y a proponer cómo nos imaginamos o cómo creemos nosotros que tiene que ser esa nueva normalidad que en algún momento va a llegar y que todos esperamos que llegue cuanto antes. Porque lo que estamos viendo en emergencia, en pandemia, en el mundo y en Argentina y en mi provincia es, como lo decía Malamud, hace pocos días que lo escuché en un conversatorio, naturalmente las mujeres, los hombres, los ciudadanos nos abrazamos a lo que creemos que son quienes nos protegen, y eso significa abrazarse a los poderes ejecutivos, y vamos todos atrás de los distintos poderes ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, convencidos de que son quienes mejor nos pueden proteger y quienes tienen las herramientas para que rápidamente superemos esta crisis. Y en cierta medida no deja de ser algo razonable. Pero la triste realidad es que en su inmensa mayoría lo que sucede con los poderes ejecutivos nacionales y provinciales y municipales es que aprovechan esa situación para automáticamente neutralizar. Ese dibujito que comparto en la pantalla con ustedes busca graficar lo que pasa en la actualidad, o lo que yo entiendo que pasa en la actualidad en la República Argentina y en la provincia de Córdoba. Hay un poder ejecutivo en la figura del presidente y de su equipo que está absolutamente robustecido, y hay otros dos poderes, los poderes propios de cualquier república, de cualquier sistema democrático, como el poder judicial y el poder legislativo, prácticamente anulados o paralizados. O por lo menos ha sido así durante los primeros 100 días de pandemia que llevamos en la República Argentina. Yo estoy llevando adelante esta exposición, este conversatorio desde la legislatura de la provincia de Córdoba, desde mi oficina. Acá somos 70 legisladores y me animo a decirles que creo que me sobran los dedos de una mano para decirles los que estamos hoy en nuestra legislatura, porque hace 100 días que estamos funcionando de manera remota, hace 100 días que estamos funcionando pura y exclusivamente para los temas que el Departamento Ejecutivo cree que hay que funcionar,
y ayer me enteraba que, como si esto fuera poco, en los próximos días han resuelto llamar a un receso de invierno. Acá estamos empezando el invierno por 15 días, lo cual me llena, me da vergüenza ajena, porque creo que se me hace muy difícil explicarle a la gente que cuando más se necesita que funcionen los poderes de la República, nosotros hemos funcionado 100 días de manera a gusto y piacere, como se dice, del Departamento Ejecutivo, y ahora nos vamos a tomar, o se van a tomar un receso. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? La emergencia lleva a concentrar en el Poder Ejecutivo prácticamente la suma del poder público, se anula el Poder Legislativo, se anula el Poder Judicial, y lo que tiene que ser algo que dure a lo sumo horas o apenas días, se empieza a transformar en la nueva normalidad, ¿no? Y nosotros, bajo ningún concepto, creemos que la nueva normalidad tiene que ser esa. La nueva normalidad tiene que venir de la mano de lo que está en la próxima placa. La nueva normalidad tiene que venir de la mano de recuperar el equilibrio de poderes, y la nueva normalidad tiene que venir con la transparencia como herramienta. Si nosotros no empezamos a dejar atrás la pandemia y empezamos a recuperar la independencia de los poderes, el equilibrio de los poderes, que cada poder funcione de manera autónoma. Yo recién le mostraba antes que nos hackearan el conversatorio, de que ahí lo que está atrás mío es el edificio central donde está el gobernador. Es todo un símbolo que acá en la provincia de Córdoba, que es una de las provincias más importantes del interior de la República Argentina, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estemos separados apenas por 50 metros. Y yo creo mucho en las señales y en los símbolos. Y creo que lo que se busca transmitir ahí es que, en definitiva, la intención clara muchas veces de transformar al Parlamento en una dependencia más del Poder Ejecutivo, cuando en realidad el Parlamento tiene una función mucho más importante en cualquier sistema democrático. Pero les decía que la respuesta para la pospandemia tiene que venir de la mano de recuperar el equilibrio de poderes, y tiene que venir de la mano de la transparencia. Si nosotros no empezamos a vivir con verdadera transparencia en la pospandemia, vamos a dejar atrás una crisis sanitaria y una crisis económica para profundizar la crisis institucional, que creo que hoy se esparce en el mundo, y que ha mostrado esta emergencia o esta crisis ha mostrado lo peor del ser humano, que es aprovecharse, avasallar las instituciones en época de emergencia. Pásame la próxima placa si podés, Jaime. Hay muchas más herramientas. Yo he preferido sintetizarla en 4, es decir, cómo creo o cómo imagino yo. Y voy a hablar puntualmente del lugar que me toca como legislador provincial y de una provincia como Córdoba, porque alguno dirá, che, pero si nosotros ya tenemos ley de acceso a la información pública, en España, por ejemplo, México, ni hablar, uno de los países pioneros en lo que tiene que ver con la normativa. Pero si nosotros también tenemos portal de transparencia, bueno, aunque ustedes no lo crean, en mi provincia, en la provincia de Córdoba, la provincia más importante del interior de la República Argentina, hoy, mientras estoy conversando con ustedes, no tenemos ley de acceso a la información pública. Hoy, la provincia de Córdoba no tiene un portal de transparencia o un portal de gobierno abierto, ni del Poder Ejecutivo ni del Parlamento. Lo cuento porque cuando tuve la responsabilidad en el municipio, en la ciudad capital de Córdoba, nosotros sí sancionamos una ordenanza de acceso a la información pública, sí generamos un portal de gobierno abierto en el Parlamento y sí generamos un portal de gobierno abierto en el Poder Ejecutivo. Hoy no existe en la provincia de Córdoba una oficina de acceso a la información pública, ni física, ni de manera física, ni de manera virtual, ni de manera digital. Con lo cual, si la pospandemia no nos encuentra a los cordobeses con una ley de acceso a la información pública, para la cual estoy trabajando con el equipo, si no nos encuentra a los cordobeses con un portal donde se transparente no solamente lo que pasa en el Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente lo que sucede en el Parlamento, corazón de cualquier sistema democrático en el mundo, cuando uno quiere empezar a darle un tinte autoritario, lo primero que hace es cerrar los parlamentos o llamar a un receso, como llaman acá. Si no tenemos una oficina de acceso a la información pública, no hay nueva normalidad, o la nueva normalidad va a ser peor que la anterior. Eso desde lo tradicional, creo que no le estoy aportando nada nuevo, una ley, un portal, una oficina. Lo que pongo en otro color es lo que entiendo yo que puede ser un dato o algo diferencial o algo innovador. Y tiene que ver con la trazabilidad de los datos y con un plan de metas. Trazabilidad de los datos formó parte del trabajo que hice
yo acabo de terminar este máster en la Universidad Complutense y ahí mi tesis final o mi trabajo final tuvo que ver con algo que yo creo que es absolutamente necesario para llevar adelante políticas de transparencia o políticas de gobierno abierto. No basta hoy con publicar datos, no basta con abrir datos, no basta con publicar y con explicar los datos, y no basta con asegurar los datos. Es decir, lo que necesitamos es empezar a tener una trazabilidad desde que el dato es público, desde que ese dato que lo hicimos público lo transformamos a un dato abierto. Entonces cuando el dato ya es público y el dato ya es abierto, lo ponemos en un formato reutilizable, tenemos que empezar a hacer comprensible el dato y explicar los datos. Estoy cansado de ver gobiernos que creen que son transparentes por el solo hecho de abrumarnos con información, que cuando la queremos decodificar, que cuando la queremos reutilizar no la podemos hacer, o cuando, por más que la ponen en un formato reutilizable, es absolutamente incomprensible. Para eso, para graficar a qué me refiero con esto de explicar el dato, pongo como ejemplo una herramienta que hicimos cuando estábamos en el municipio de Córdoba, que se llama Presupuesto Abierto Ciudadano, a donde entendíamos que uno podía publicar el presupuesto, podía abrir el presupuesto, pero si uno no explicaba el presupuesto, no estaba llevando adelante una verdadera política de transparencia. El presupuesto es una herramienta que el 97%, el 98%, el 99% de los funcionarios de cualquier gestión no la entiende. Y hablo de los funcionarios, me imagínense los vecinos. Con lo cual dijimos, lo vamos a publicar, lo vamos a abrir, lo vamos a explicar. Y cuando empezamos a tomar conciencia de la importancia de explicar los datos, alguien me hizo dar cuenta que el dato no solamente había que explicarlo, sino que había que asegurarlo. Los datos, una vez que se publican, una vez que se hablan, una vez que se explican, la información y los datos, porque ahora que empecemos a hablar de acceso a la información pública, pero también de acceso a los datos públicos, que no es lo mismo, si nosotros nos generamos a través de bases descentralizadas la posibilidad de asegurar y de que permanezcan en el tiempo esos datos, sí, estoy cerrando, Nati. En realidad no vamos a estar generando verdadera transparencia. Boleto una página, una placa, por favor, muy rápido. Eso que muestro ahí es un print de pantalla de mi página. Como la provincia de Córdoba no tiene acceso a la información pública, la generé ingresando ahí en ese link. Cualquier vecino puede rellenar un formulario de acceso a la información pública. La información que tengo se la brindo de manera directa, y como muchísima información no la tengo, formo parte de la oposición, no del oficialismo, me transformo en su gestor y la tramito ante la dependencia correspondiente, hasta tanto la provincia entienda que tiene que tener un sitio oficial de acceso a la información pública. La que sigue. Trazabilidad de los datos, lo que recién explicaba, lo he puesto de manera gráfica, ¿no? Publicar, abrir, explicar y asegurar. Si nosotros logramos generar un verdadero protocolo de la trazabilidad de los datos, vamos a estar garantizando transparencia de manera efectiva y no de manera discursiva. Me pasé sobradamente del tiempo, pero para cerrar, comentarles que estamos presentando en los próximos días un proyecto de ley de una herramienta que funciona y muy bien en los gobiernos locales, que se llama Plan de Meta, que es una herramienta fundamentalmente de planificación, de difusión, pero también que sirve para que el ciudadano pueda ejercer el control. Entendemos que no solamente tienen que ser de gobiernos locales, sino también de gobiernos provinciales. Entendemos que para lo que viene, para la pospandemia, más que nunca se va a necesitar que los que tienen la responsabilidad de gobernar le digan a la ciudadanía, a través de un plan de meta, cuáles son las metas para los 3 años de gobierno que les quedan, cómo piensen ejecutarlas, y que tenemos que dotar de nuevas herramientas a los vecinos para que efectivamente puedan ejercer un control. La próxima placa. Nada, saludarles, agradecerles y compartirles la obra emblema de quien yo admiro mucho, que es Banksy. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Perdón por lo largo. No, está bien, extendimos unos minutos, pero bueno, tenía que mandar ese recordatorio como moderadora que soy. Pasamos entonces a nuestro siguiente orador. Él es Martín Alalú. Martín es el director general de Arquitectura de Datos de la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó también como director de Datos y Gobierno Abierto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante 2015 a 2017, y es politólogo egresado de la UBA, como yo, e hizo periodismo en TEA y una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Itela.
Martín, adelante con tus minutos, por favor. Ahí está, a ver. Martín. Ahí está Martín. Prendiendo la cámara. Está con problemas de internet, puede ser O sea, sí, sí, está que se le habilitado. entrecorte. Sí. Dice que se va a conectar con el móvil. Ok, entonces le damos un segundo para que se conecte. No nos falta nada, ¿eh? Nos estamos dando con todos los No, igual gustos. esto lo podemos cortar, no pasa nada si lo vamos a editar. No Sí, se preocupe. sí. Y, ayer Ahí estuve está, igual ahí en otro está. evento y pasó lo mismo. Martín, tenemos entonces tus minutos para presentar. Adelante. A ver. Sigue muteado el micrófono, ¿no? Yo lo veo muteado al de Martín. Dice que se está sumando con el teléfono, que si lo aceptamos desde el móvil. Que te diga preguntarle cuál es el nombre que figura para evitar a una sorpresa. Ah, ¿Marto puede ser? Sí, Marto. sí. Marto, ahí está. Ya si en el privado nos hackean, viste, ya es una cosa. Ahí está. A ver, ahí Bueno, está sí, conectando. perdón. Ahí está Martín, perfecto. ¿Qué tal? Perdón, evidentemente no es un día normal, digamos, y hay que saber adaptarse a los cambios. No, gracias, Nati, por la introducción y gracias también por la invitación a este panel con gente que la verdad que admiro mucho y hemos compartido este camino en la apertura en Argentina. A ver, un poco, yo quería venir a plantear este estado de crisis ¿no? que nos plantea la pandemia, ¿no? La pandemia en sí efectivamente ha puesto en crisis un montón de los aspectos de nuestra vida cotidiana y de la situación general en los países. Nosotros estamos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires es muy palpable. Y así también ha puesto en crisis el modo, digamos, que los gobiernos, o ha desafiado, mejor dicho, el modo en que los gobiernos tienen que dar respuesta ante esta situación. Y así ha acelerado muchos cambios, ¿no? Digamos, uno lo ve internamente en la administración pública, una gran cantidad de políticas públicas o de iniciativas que avanzaban a veces a paso lento pero firme, y en este contexto se aceleró, ¿no? Principalmente en las cuestiones que tienen que ver con relacionado a todo lo que tiene que ver con tecnología y con datos y sistemas de información, y efectivamente se ha acelerado este cambio, ¿no? Y en todo este contexto, evidentemente, digamos, la cuestión de la apertura de datos no es ajena, ¿no? No puede ser ajeno a esta situación, digamos, de crisis general o de desafíos que presentamos. Es verdad, digamos, que naturalmente la colaboración científica, digamos, principalmente fue el motor de todos el desarrollo del conocimiento para poder entender mejor cómo se desarrolla este virus en la sociedad, ¿no? Con el laboratorio, digamos, en China abriendo la cadena de ADN y eso permitiendo diversas investigaciones alrededor del mundo. Pero remarco esto, ¿no? La colaboración científica. Y algo que un mundo que también está, digamos, medianamente acostumbrado a este tipo de acciones, ¿no? De compartir. Pero a mí algo que me llama la atención es que los gobiernos, definitivamente, mal que nos pese, no son los protagonistas de la apertura ni de la colaboración a nivel mundial, ¿no?
esta patada inicial, digamos, fue por una cuestión, digamos, científica, y luego todos vimos y solemos consumir los datos de una universidad, digamos, ¿no? Y nunca está un organismo multilateral como la OMS, o pueden ser organismos regionales. Quizás en Europa sí, digamos, con el portal de datos europeo, pero al menos en América Latina, digamos, no han surgido, digamos, desde los países, pienso en organismos como puede ser el Mercosur o UNASUR o la CEPAL, etcétera, digamos, no se ha coordinado, digamos, conjuntamente la política de apertura de datos. Yo creo que, digamos, y ahí estamos en deuda, ¿no? Digamos, o nos pone en cuestión, digamos, una pregunta que es cuál va a ser el rol de las políticas de apertura de datos cuando se enfrentan a estos problemas, ¿no? Estos problemas mucho más graves y mucho más, creo que, trascendentales que la apertura clásica, ¿no? De publicar información que tiene que ver con sueldos de funcionarios, o con compras, presupuesto, etc. Es distinto, digamos, creo que cualitativamente. Una cuestión tiene que ver con un derecho humano, que es el derecho al acceso a la información pública, el derecho al saber, al estar informado, etc. Pero me parece que este nuevo contexto nos interpela desde una cuestión mucho más primitiva del ser humano, que es prácticamente la vida y la muerte, ¿no? Digamos, los gobiernos están tomando decisiones para resguardar lo más preciado que tenemos, o lo más preciado que valoramos como sociedad, que es la vida, ¿no? En términos de que todos los dispositivos del Estado prácticamente están para asegurarnos o garantizarnos que vivamos lo más longevo posible. Y creo que, digamos, mi exposición va a plantear más preguntas que respuestas, digamos, porque creo que también eso es lo rico, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el rol de las políticas de apertura de datos? ¿Cómo abordamos este terreno nuevo, digamos, que tiene que ver con la vida o la muerte, a partir de la apertura, ¿no? Donde se ponen en juego cuestiones, digamos, muy elementales de la sociedad, y que involucra nuevos actores. Yo creo que todas las políticas de apertura de datos estamos acostumbrados a relacionarnos de una manera más, no quiero decir inocente, digamos, pero siempre eran reutilizadores, entusiastas, periodistas, y acá empezamos o nos obliga a meternos en un mundo nuevo, ¿no? De médicos, de científicos. Creo que ahí, principalmente desde los gobiernos, tenemos que resolver estas cuestiones, ¿no? Nuevos lenguajes, nuevas lógicas, nuevos actores. ¿Cómo se va a vincular el mundo de la apertura de datos, ¿no? Y cómo se va a vincular y a trazar alianzas, o trazar conversaciones con otras iniciativas, como la de ciencia abierta, digamos, que muy vinculada al sector académico, pero también a iniciativas de publicación de información preexistentes, y a las cuales estos actores nuevos, digo, para la política de apertura, ¿no? Pero viejos en términos de que viven y están en la esfera pública hace varios años, digamos, como la publicación de estadísticas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se vincula la publicación de estadísticas con la apertura de datos? Creo que ese es un enigma no resuelto, digamos, aún, de las políticas de apertura, y que me parece que debemos, o nos pone en cuestión, ¿no? Acelera los cambios. La pandemia puede acelerar ciertos cambios y ciertas conversaciones en los portales, en las políticas de apertura de datos. Por otro lado, también es cómo generamos confianza en medio de la incertidumbre, ¿no? Digamos, vivimos en un escenario de incertidumbre donde no sabemos efectivamente qué es lo que va a pasar acá adelante, cuánto va a durar esta crisis, y cómo va a ser esa nueva normalidad que le llamamos, ¿no? Le pusimos un nombre, pero aún no sabemos bien qué significa esa nueva normalidad. No sabemos cuánto nos va a alterar nuestro modo de vivir. Y en esta cuestión, los datos, sabemos, digamos, que en su concepción, digamos, esencial, generan confianza, pero en un escenario de incertidumbre, ¿cómo juega la apertura de datos? Entonces, creo que esa es otra cuestión, que al menos en conversaciones internas, digamos, en el gobierno, digamos,
de la ciudad es algo que se pone en discusión, porque cuando hablamos de estadísticas vitales, digamos, es distinto que un dato de un presupuesto sancionado o un sueldo de un funcionario, que es unívoco, ¿no? Digamos, generalmente las estadísticas vitales llevan meses o años, o las estadísticas que tienen que ver con más epidemiológicas llevan meses o años en cerrarse, ¿no? Y acá queremos lo inmediato, ¿no? Queremos el dato día a día, y si puede ser 2 veces por día, 3. Entonces, pone un poco también esta cuestión de la confianza y esta cuestión que decía Marcelo, ¿no? De asegurarse la trazabilidad del dato, ¿no? Y asegurarse la calidad del dato mismo, ¿no? Publicar por publicar no tiene mucho sentido si no podemos asegurar que aquello que estamos publicando da fe de aquello sobre lo que estamos hablando. Y esto cobra muchísimo más importancia en este contexto, ¿no? Y por último, ¿cómo abordamos, obviamente, la temática de la privacidad, de la anonimización, ¿no? Vivimos en esto que decía al principio de la pandemia, acelerando cambios. Ese cambio a veces es para bien y a veces es para mal, ¿no? Digamos, yo los valoro así, ¿no? Pero, digamos, en términos de invasión de la privacidad, digamos, esta predominancia o esta aparición de las aplicaciones que nos vigilan, nos hacen preguntas íntimas, etc. Entonces surgen las preguntas de cómo se almacena la información, cuál va a ser la gobernanza, cómo la va a administrar el Estado, cuál es el rol de los privados. Muchas veces estas aplicaciones son traídas, no son desarrolladas con tecnología pública, sino a partir del sector privado. Entonces ahí hay una cuestión también, y la cuestión de la publicación, ¿no? Digamos, ¿cuál es el límite de la apertura? Que eso es una pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es el límite de la apertura versus la privacidad o el proteger, digamos, la intimidad de las personas? Creo que en ese sentido acelera el cambio también, ¿no? O acelera este tema, este tipo de discusiones. Creo que, digamos, yo, digamos, si tengo que cerrar, digamos, porque quiero ser un poco concreto, digamos, la pandemia, digamos, viene a poner un poco en discusión un montón de preguntas que la política de apertura, digamos, viene teniendo en los últimos años, las viene a acelerar, y creo que estamos ante una oportunidad de poder estar a la altura o de poder dar respuestas concretas que nos sirvan no solo para afrontar esta pandemia, sino otras temáticas, ¿no? El día de mañana puede ser otro problema al cual nos enfrentemos. Privacidad, cómo nos vinculamos en un terreno nuevo y generar confianza en medio de un clima de incertidumbre. Muchas gracias, Marto, por tu presentación y las preguntas que dejaste abiertas, que creo que muchos de los oradores que siguen y en la siguiente etapa van a poder también abarcar. Vamos entonces con Virginia Brusa. Ella es internacionalista, docente e investigadora, coordina espacios de proyectos de innovación, metodologías colaborativas y políticas públicas. Virginia, adelante por favor con tu presentación. Bueno, gracias Natalia. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla, a ver si esta vez nos sale. Ahí la pueden ver. Sí, perfecto. Deberías ampliar la presentación total para verlo mejor, pero estamos bárbaros. Ahí yo en mi máquina la tengo total. A lo mejor demora un poquitito en verse bien, pero si no me van comentando. Bueno, en principio es un gran placer estar con todos ustedes, a muchos ya también conocidos en otras áreas que nos hemos cruzado por allí. Y bueno, en realidad, un poco en representación también del equipo de Frenar la Curva Argentina, me toca en esta oportunidad. Igualmente, como muchos saben, también es como que estoy ahí en ese enlace entre innovación y gobierno abierto, y desde Rosario también, o sea, tratando de potenciar lo local, ¿no? Muchas veces. Pero en esta presentación, este conversatorio, de alguna forma, lo que me interesaba
recalcar o de alguna forma como compartir con todos ustedes, desde lo micro a lo macro de alguna forma, es en principio partir de este proyecto, ¿no? De este proyecto de frenar la curva argentina, que una de las cuestiones distintivas, y también retomando un poco lo anterior, fue el hecho de profundizar bastante o tener bastante en cuenta los derechos digitales en una plataforma de estas características. En segunda instancia, también el hecho de algunas cuestiones distintivas. Cada país, lógicamente, tuvo sus propias velocidades, sus propias organizaciones aliadas o colaboradoras, ¿no? Colaboradores, y eso le dio también su propio mecanismo. Pero una de las cosas que a nosotros nos interesa y recalcar a partir de frenar la curva es retomar también algunos conceptos y uno de los mayores aprendizajes que nos dejó, que nos deja, es este concepto de la pedagogía del cuidado que traemos desde la educación abierta y más que nada hoy en día desde todo el ámbito digital, ¿no? Y la cuestión de empezar a pensar en el mismo ámbito digital, qué significa estar ahí y hacer acá, ¿no? Más allá de los proyectos situados, lógicamente el diseño situado de proyectos, lo que me refiero a esto es qué pasa con el cuidado justamente en estas instancias de el cuidar al otro, ¿no? El mirar hacia el costado y no todo el tiempo hacia adelante. O hacia arriba, hacia abajo, que es algo que también voy a compartir más adelante. Entonces, de alguna forma, desde lo micro, desde la innovación ciudadana también, nos pareció importante resaltar este aspecto, ¿no? Desde la innovación. Y después, en un segundo eje, y tal vez, digamos, en mi presentación tiene mucho más que ver con el pilar de colaboración, ¿no? Retomando un poco, vamos tocando todos los pilares de gobierno abierto, tal vez. Pero una cuestión que podemos aunar entre ambos paradigmas, entre tanto innovación ciudadana y pública como aquellos de gobierno abierto o gobierno digital, es la cuestión de poner tal vez en fortalecer en estos momentos de pandemia el tema de las evidencias sobre la colaboración, ¿no? Y en esto, Virginia, sí, disculpame un segundito, solo para avisarte que no están corriendo las las hojas diapos, sí, exacto. ahí no sé cuál están viendo. La inicial, donde está el título. Mira, bueno, yo acá las tengo todas, dejo de compartir. Si nos faltaba algo. Ahí está. A ver, ¿ustedes la ven ahora? Vemos la misma primera ¿Ahí? diapositiva. También. Ok, bueno, seguimos como si nada hubiese pasado. Bueno, lo que les comentaba ahí es una lástima no poder, después lo compartimos, pero más que nada hacía utilización del Power en el sentido de mostrarle también 3 ejemplos de fuentes de datos que nos ayudaban a comprender un poco más sobre el fortalecimiento y la necesidad del fortalecimiento del pilar de colaboración, ¿no? Tanto para la innovación como para gobierno abierto. Eso en principio, por ejemplo, si nosotros hacemos la búsqueda en los compromisos de gobierno abierto de la OGP, vamos a detectar que hay un solo compromiso explícito de innovación ciudadana, entre los más de 3.800 y pico de compromisos. La segunda fuente que encontramos y que tenemos para poner en consideración, por ejemplo, es también lo que vemos en un gran dataset de más de, no sé, millones y millones de tweets geolocalizados sobre el COVID,
de más de 200 países durante febrero a mayo, que bueno, seguramente Martín podrá hacer maravillas, podrá poner su magia ahí en las visualizaciones, pero lo que nos deja también esta fuente de datos es que en español, cuando nosotros buscamos en los tweets en este dataset, con ciertos tags, la tendencia que podemos analizar es que la innovación está directamente relacionada a la participación, pero no a la colaboración. Y en inglés sí, la innovación está relacionada a la colaboración y al gobierno abierto. O sea que hay unas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer, y además de tener en cuenta la presencia también en estas comunicaciones de la comunidad de datos abiertos y gobierno abierto que sucedió durante la pandemia, ¿no? Que no está tan presente en la lengua en castellano. Y la tercera fuente de datos que quería poner como evidencia para fortalecer y ver qué sucede con esta cuestión de la colaboración, de los procesos colaborativos, es un índice de respuesta de naciones de ONU Habitat, de respuesta de ciudades, de más de 1.100 ciudades, en donde si nosotros hacemos un análisis de las ciudades latinoamericanas, ONU Habitat conformó este índice a partir de dos ejes, uno de preparación y otro de respuestas, ¿no? Dentro del eje de preparación encontrábamos un indicador sobre colaboración. Y lo que nosotros podemos percibir es que a medida, en las ciudades latinoamericanas, ¿no? A medida que bajaba el indicador de colaboración, bajaba la distribución de la respuesta en las ciudades latinoamericanas. A diferencia de las otras ciudades de la región que están mapeadas, en donde a menor colaboración, la relación o la incidencia o el impacto iba hacia lo económico. Y ahí podemos sacar varias lecturas, ¿no? de todas estas consideraciones, ¿no? ¿Qué sucede en este ámbito de la cercanía y de la respuesta o el pilar de colaboración dentro de los países latinoamericanos a partir de las políticas de gobierno abierto, ¿no? Y en el marco de una pandemia. Y eso me llevó también de alguna forma a pensar también en cómo repensar, frenar la curva también este tipo de proyectos a partir de dos anclajes, si se quiere, o dos propuestas que las pongo como para reflexionar entre todas y todos, que es la cuestión de qué entendemos por cercanía y qué nos trae esta cercanía, más allá de la capa temporal o espacial, ¿no? Cuando pensamos en los paradigmas de gobierno abierto o de innovación ciudadana, siempre pensamos en que el usuario esté en el centro, el ciudadano esté en el centro, ¿no? Pero esta cercanía tal vez nos habla un poco más de mirar hacia el costado y a desaprender un poco el significado de la colaboración en el marco de esta nueva cercanía que nos propone la pandemia, ¿no? Y en eso apuesto tal vez por algo muy, muy clásico de la innovación ciudadana, que es la experimentación a través de las distintas tipologías de prototipado. Y traigo a colación tres, y que me gustaría como pensar a frenar la curva, Argentina y tal vez en América Latina, como aquellos prototipos de provocación, ¿no? Que justamente no tratan de producir un producto, digamos, viable o un proceso de generación de una idea, sino que sea justamente un prototipo que nos permita, un proyecto, un prototipo que nos permita desaprender en el marco de ciertos supuestos que nosotros teníamos entendidos que iban a suceder al aplicar ciertos proyectos de innovación ciudadana frente a la idiosincrasia argentina, latinoamericana también, y rescatando nuevamente esta cuestión de esta circunstancia de la cercanía, que me parece que también estos conceptos nos sirven para repensar esas cuestiones y desaprender eso, ¿no? Y también, como les decía, como un segundo aspecto que me parece interesante como para rescatar y tender un puente con gobierno abierto, es la cuestión de pensar en metodologías mínimas o co-creaciones mínimas en
los procesos de co-creación local. Esto significa justamente tratar de revisar un poco esta centralidad para pensar en una descentralización que nos permita, bueno, enmarcar y reflexionar sobre la colaboración en un ámbito local, en las ciudades, y frente a esta emergencia, ¿no? Que la emergencia no nos tape el bosque, digamos, y que revisemos qué está sucediendo con la colaboración, ¿no? A partir de lo que les señalaba, los 3 aspectos que les señalaba antes. Y de alguna forma, estas metodologías mínimas, que no tienen que ver con lo micro, sino que tienen que ver con lo inclusivo y con lo distribuido, tal vez nos permite desandar esas problemáticas que compartimos y que es la necesidad de traducción, de sensibilización, para poner en la mesa a otro tipo de actores o agentes, más que nada en las ciudades, ¿no? Y como vemos, creo que acá estamos reunidos varios que pensamos bastante en lo local, así que creo que sería una buena oportunidad también en esta cuestión de repensar la colaboración a partir de la cercanía y de la descentralización. Es como repensar esos 3 conceptos al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus reflexiones y nuevamente quedan un montón de preguntas en el aire, súper interesante de conversar con todos luego. Sin más, vamos a seguir avanzando. Después de toda una tanda de experiencias de Argentina, pasamos a Josefina Román. Ella es la actual comisionada del Instituto Nacional por la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para el periodo 2019-2026. Josefina, si te parece, pasamos a tu presentación. Adelante, un placer tenerte. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. No puedo dejar de saludar, por supuesto, a Rafa, a Virginia, a Nati, a Jaime. Gracias, porque me parece que verdaderamente es relevante en estos tiempos de pandemia tener esta retroalimentación. Bien, yo les quisiera compartir qué es lo que desde el INAI hemos venido haciendo a partir de marzo. Prácticamente en México empezamos a hacer trabajo en casa desde marzo, en el INAI, justo el 20 de marzo, y entonces buscamos algunas estrategias que nos permitieran continuar trabajando los temas de transparencia, derecho de acceso a la información. También somos garantes del derecho a la protección de los datos personales, y efectivamente hubo que buscar cómo innovar y mantener a 127 millones de mexicanos informados de manera oportuna y de la mejor manera posible para que esa información verdaderamente fuera útil. Lo primero que hicimos, bueno, fue en un principio pensar en un micrositio. En la página del INAI está alojado y buscamos en ese micrositio compilar mucha información que fuera importante y que fuera específica o que fuera información concentradora y focalizada de todo lo que implicaba la pandemia. Y bueno, nos dimos cuenta que hay muchas materias que de manera transversal vino a afectar la pandemia. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en el tema de datos personales, pues empezaron a hacer algunas bases de datos personales y empezamos a mirar inclusive diferente, no solo el tema de transparencia y DAI, sino también de protección de datos personales, con eso del uso de las redes y con eso de la autodeterminación informativa. Otra cosa que me parece muy destacada y quisiera compartir, porque desde mi punto de vista ha sido de los elementos más importantes en este tratamiento que el INAI le ha dado en cuanto a la información pública que ha puesto a disposición de la ciudadanía, es
una mesa técnica de trabajo que buscamos realizar desde el INAI como Instituto Nacional de Transparencia y la Secretaría de Salud, porque al final de cuentas sí están los poderes, los autónomos, 32 entidades federativas, pero quien lleva la rectoría de la estrategia para atender la pandemia, pues evidentemente a nivel federal es la Secretaría de Salud. También nosotros tomamos mucho en cuenta una serie de decretos y acuerdos que el Consejo General de Salubridad de México fue haciendo públicos. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue una especie como de compilar transparencia focalizada que tuviera que ver con estos temas, pescando así como de todos lados. Algo muy importante que quiero destacar, el presidente de la República todos los días hace una conferencia, coloquialmente le hemos llamado la mañanera. Todos los días el presidente de la República informa, es muy común ver que va el secretario de Salud, el subsecretario que se está haciendo cargo de la estrategia para atender la pandemia de COVID. Entonces, pensamos que lo ideal era tener un único sitio que fuera del INAI, porque es el órgano garante nacional, no solo federal, nacional, de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Bien, en este micrositio, que insisto, fue desarrollado con una armonización interinstitucional básica entre INAI y Secretaría de Salud, contiene como varios apartados. En este micrositio de transparencia proactiva, por ejemplo, hicimos módulos. En los módulos que se puede encontrar en el micrositio que está alojado en la página del INAI, están, por ejemplo, estadísticas de solicitudes de acceso a la información. Nos dimos cuenta que la información en tiempos de pandemia debe de ser oportuna, debe de ser oficial, pero además tenemos por otro lado las solicitudes de acceso a información. Entonces creo que una forma fue apostarle a la transparencia proactiva. En México, poco más de 800 sujetos obligados, es decir, entidades públicas, solo del nivel federal, que es lo que corresponde al INAI, tiene obligación de subir a portales de transparencia y una plataforma nacional de transparencia, obligaciones que llamamos de transparencia común, que es la que conocemos como pública de oficio, la mínima indispensable que debe estar en la plataforma nacional. Tenemos obligaciones de transparencia específica, que ya puede ser, por ejemplo, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de órganos autónomos. Pero adicional a esto, nos dimos cuenta que en todo ese cúmulo de información necesitábamos algo que fuera específico, de información que fuera útil en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, en este micrositio revisamos cuáles fueron las solicitudes que tuvimos de acceso a información desde enero, porque la primera solicitud relacionada con COVID fue en el mes de enero de este año, aunque nosotros empezamos a tener la gravedad del asunto en marzo, que fue cuando nos mandaron a casa. Hicimos ese análisis de las preguntas recurrentes. Y de esas preguntas recurrentes también tomamos las materias recurrentes, inclusive podemos identificar los sujetos obligados o aquellas entidades públicas que respecto de los cuales mayormente le pregunta la ciudadanía. Entonces, haciendo este análisis, fuimos ubicando cuáles eran los temas que más interesaban. Por ejemplo, puedo comentarles que de esa categoría de análisis, lo que más sabíamos que preguntaban era acciones implementadas por el personal sanitario en tiempos de COVID, aspectos generales del virus, casos de COVID registrados, cooperación internacional, equipo médico e infraestructura preocupa a los mexicanos, estadísticas de pruebas de diagnósticos, información del Consejo de Salubridad, que insisto, aunque en una conferencia de todos los días del gobierno federal se hace como esta especie de informe o de rendición de cuentas, hay información que adicionalmente, pues en México los ciudadanos han seguido preguntando. Quiero destacar también que en algún momento
hubo quien, inclusive desde la perspectiva ciudadana, cuestionaba los datos oficiales que eran entregados por Secretaría de Salud. Entonces se empezó a llevar también un seguimiento de información estadística, por ejemplo, de la influenza o de la neumonía, porque no se tenía, o al menos parece que no había la confianza suficiente en cuanto a las cifras oficiales. Estoy a punto de terminar. También acerca del plan de acción o el protocolo contra COVID, los presupuestos, el presupuesto asignado y responsabilidades de servidores públicos también en estos temas. Quiero rápidamente, para no excederme en el tiempo, destacar que este micrositio también contiene la información solicitada con más frecuencia por la población. Tenemos información estadística oficial, alguna muy amplia, importante, pero en datos abiertos. Entonces puede ser reaprovechada por quien acceda a esta información para poder realmente utilizarla como el particular lo requiera. También hacemos un vínculo con los sitios relacionados de interés, algunos internacionales. Está la OMS, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido alguna resolución. Y manejamos también algunos temas relevantes. Como comentaba, el presidente todos los días hace una conferencia en donde informa a la nación cómo va este tema. Entonces nos dimos a la tarea de clasificar, de ordenar por materias toda esta información y las preguntas que también le llegan a hacer en estas conferencias. Por lo tanto, de manera ordenada, hoy se puede consultar toda esa información en el micrositio. Y bueno, ya finalmente, creo que efectivamente, como bien lo han comentado los ponentes anteriores, creo que hoy tenemos muchos retos, porque estamos haciendo grandes esfuerzos, pero por supuesto que no es la solución absoluta. Y por otro lado, efectivamente, creo que tenemos que empezar a pensar diferente y a mirar diferente. Y bueno, con todo esto también segura estoy que el futuro de documentos, y documentos son importantes porque también tendremos que hablar de archivos, de preservar la memoria institucional y la memoria de un país y de los estados. Entonces, creo que el gran reto será ahora, como estamos viendo el futuro, que serán documentos electrónicos y digitalizados, buscar también la manera de cerrar la brecha de Internet. Hoy, muy afortunadamente, nosotros podemos hacer esta conferencia virtual porque tenemos Internet y la calidad del Internet asumo que está bien, pero habrá que cerrar la brecha entre las comunidades urbanas y rurales. Habrá que mirar también de manera diferente y buscar soluciones para dar la información correcta, oportuna y que les sirva, que les sea útil a grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, para no excederme más, si hubiera tiempo más adelante, creo que hay otras ideas para compartir. Muchas gracias, Nati. Muchísimas gracias, Josefina. Muy interesante todo el trabajo que están haciendo desde INAI. Están todas las instituciones públicas innovando frente a semejante tema como es la pandemia. Vamos a pasar a Rafa Ayala, nuestro siguiente orador. Él es editor de gobiernotransparente.com, licenciado en Derecho Técnico Urbanista por el INAP y PPD por el IES, investigador de Novagov Lab y docente de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte de la Junta Directiva de Acreditra. Rafa, adelante por favor con tus palabras. Bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros y la verdad es que pues muy honrado de compartir con nuestros amigos argentinos y también uruguayos y mexicanos que esté aquí también Josefina. Me gusta mucho porque somos muy amigos del INAI y con el comisionado presidente Francisco Acuña enseguida pues nos brindó la posibilidad de que durante este confinamiento que hemos tenido, ¿no? Veníamos de una crisis de confianza
tenemos una crisis de confianza política, ha habido mucha turbulencia política en España en los últimos años, y también eso se había traducido en una decadencia de la transparencia. La ley nacional y después las leyes de las regiones o comunidades autónomas supusieron un avance, pero todavía había complicaciones a la hora de poder llegar a una efectividad de la normativa que intentara, sobre todo, a la sociedad civil, ¿no? Bueno, la pandemia y el confinamiento ha puesto de moda otra vez a la transparencia. Se ha puesto el punto de mira en qué pasaba con las compras de insumos sanitarios, de material sanitario, quién formaba los comités técnicos, que el gobierno en algunas ocasiones pues intentó ser opaco, se suspendió el régimen de derecho de acceso a la transparencia, aunque hubo diferentes sujetos obligados que sí lo mantuvieron, pero la mayor parte, bueno, pues se quedó suspendido, igual que otros plazos de procedimiento administrativo, y vivimos una época un poco un telón de opacidad, ¿no? Que eso llamó mucho la atención otra vez en los medios de comunicación que quisieron conocer la gestión que se estaba haciendo, ¿no? Y al final lo que hemos visto es que ha habido un interés por sociedad civil, por medios de comunicación, por ciudadanía, a la hora incluso de poder realizar preguntas, aunque se quedaran en el cajón, ¿no? Por lo tanto, conocer la contratación pública, cómo se estaban gestionando las ayudas, cómo estaba funcionando el teletrabajo, cómo algunos aspectos de la administración se ponían, bueno, pues en el punto este de mira, ¿no? De decir, oye, bueno, pues por ejemplo, con el pago de determinadas ayudas sociales que no se estaban tramitando bien o gestionando bien por parte del gobierno, bueno, pues ha tenido como mucha más relevancia, preguntas en el Senado, boicot de medios de comunicación en las ruedas de prensa, bueno, ha estado como muy, muy enmarañado, ¿no? Pero eso la ciudadanía yo creo que se ha activado durante y que con este régimen de limitación de derechos, también ha cundido una especie de exigencia a los políticos y también a los gestores públicos y funcionarios. Esos funcionarios también se han dado cuenta de esa exigencia y eso se ha traducido en una serie de, bueno, pues de ejes que vamos a comentar ahora. Un gobierno abierto para poner el foco en que se tiene que gestionar mejor lo público. Y han hecho artículos, han grabado webinars, han hecho propuestas de mejora en la gestión pública. Hemos visto cómo la sociedad civil se ha también reactivado con el tema del cuarto plan de gobierno abierto, que está en este momento en tramitación y es más exigente, mandando cartas a los gobiernos autonómicos, mandando cartas al propio Ministerio del Gobierno de España. Y vemos también cómo pensamos con máster o con think tank en algunas instituciones académicas, pues han generado encuentros, artículos, manifiestos, es decir, todo se ha movido, se ha movido el avispero y eso ha sido bastante positivo. Por lo tanto, cuando queremos hablar de esa transparencia efectiva, nos lleva al final a que para solucionar un efectivo de innovación pública. Hoy estaban presentando un documento, la SEGIP iberoamericana, con Raúl Oliván, que es el creador uno de los ideólogos, pero bueno, de Frena la Curva, que tenemos a Frena la Curva Argentina. Bueno, pues ha presentado el HIP, que es un documento súper interesante, metodológico sobre todo, para poder entender cómo la innovación social es la gran revolución. Y la gran revolución en tanto en cuanto lo que tenemos que apostar son por ecosistemas de innovación para conectar personas, conectar talento, conectar lo físico y lo digital, ¿no? E intentar que la innovación sea una competencia transversal en todas nuestras organizaciones. Hay que repensar la Agenda 2030, se tiene que reconsiderar, creo que todo lo vamos a reconsiderar desde los gobiernos nacionales a los gobiernos locales, porque voy a contar algunos de los ejemplos de lo que ha pasado en España en plan positivo, ¿no? Por ejemplo, un gobierno autonómico, lo que sería un gobierno del Estado en México o una provincia en
en Argentina, en el caso de Castilla y León, ¿no? Es una región bastante extensa de España. Bueno, ellos tienen un perfil, @transparencia, bueno, pues ellos no no solo publicaban datos sobre COVID, sino muchos datos que había alrededor del COVID para que se entendiera mejor la gestión de lo público. Y eso ha sido súper interesante. Han sido los mejores en España y hay que reconocerlo. Además, tienen un dominio que es brutal. Un usuario de Twitter que es brutal, que es @transparencia, que no lo tiene nadie en el mundo, claro. Pero también vemos cómo los funcionarios de gobiernos intermedios en las provincias, dan servicios a muchos ayuntamientos pequeños en España hay unos 8.000 ayuntamientos y vemos, y más de, estoy haciendo la misma memoria, menos de 5.000 habitantes pueden ser casi, pues seguramente además hoy, vamos a frenar la curva argentina, pero claro, frenar la curva argentina, frenar la curva en general, pueden hacer porque hay un gobierno, hay un equipo de un gobierno autonómico muy potente, pero alrededor de ellos hay sociedad civil, hay voluntarios, hay formación, hay ecosistema, hay empresas privadas, hay sector privado, hay sociedad civil, que es la argamasa de todo ese proyecto. Y así pueden hacer más de 1.200 iniciativas de innovación social. No me quiero olvidar de Misiones Valencia 2030, lo que ha hecho la Coalición Pro Acceso. Y para terminar, creemos que desde lo público se tiene que liderar ese cambio que se necesita en la sociedad y el gobierno abierto puede ser la gran herramienta. Con esto termino. Mira, muchísimas gracias, Rafa, por contarnos un poco qué es lo que está pasando en España y presentarnos todas estas iniciativas a todos quienes veamos este video. Tenemos un montón de información para googlear y conocer. Sin más apremio paso a nuestra última oradora, Andrea Apolaro. Ella es psicóloga y es la coordinadora del Laboratorio de Innovación Ciudadana de la Intendencia de Montevideo. Andrea, adelante por favor con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todas y todos. Voy a intentar aportar también desde la reflexión de lo que se ha venido conversando. La verdad que siempre es un lujo encontrarnos y poder reflexionar juntas. Es como que vamos sumando pensamiento a lo que vamos haciendo. Es así, yo soy la coordinadora del Lab de Montevideo. Me gustaría dar como un contexto de... Ahí se ve, ¿no? Sí. ¿Se ve, no? Perfecto, sí. Perfecto. A mí me gustaría dar como un contexto en relación a Uruguay. Vieron que es ese rinconcito en el mundo que está entre dos gigantes, ¿no? Y somos ese tan rinconcito en el mundo que yo creo que solo, bueno, por muchas cosas, pero ironizando, digamos, podríamos decir que también hemos vivido particularmente esta situación con el COVID. Nosotros no hemos tenido casos de relevancia, o sea, no son importantes, hay muy pocos casos, y ese ya está volviendo a la actividad, a la normalidad, digamos, ¿no? Ese es como nuestro contexto, lo que estamos hoy. El laboratorio de Montevideo surgió en el 2015, en esta última administración. Yo ya me siento súper vieja en este tema de la innovación y los laboratorios, porque he visto muchos laboratorios que ya no están en las ciudades. Nosotros somos un laboratorio de ciudad, somos un laboratorio que se incubó en Media Lab Prado, pero que se incubó junto con el Santa Lab y con el laboratorio del Procomún de Santos. Se incubó con el laboratorio del TEC de Monterrey, por ejemplo. O sea, vinimos como juntos varios laboratorios en un momento, y muchos de ellos hoy no están al costado, y eso es algo que se siente cuando impulsamos proyectos en común. Eso es un dato relevante.
Nosotros estamos hoy el laboratorio ubicado físicamente en el Cabildo de la ciudad, pero en el organigrama institucional, en el área de participación. Nacimos en el área de Montevideo Inteligente y nos mudamos a participación porque entendimos que era un tema más transversal a lo que queríamos desarrollar. Yo les voy a pasar muy rápido esto porque lo que me interesa contarles, bueno, el laboratorio ha hecho, obviamente la ciudadanía está en el centro, todas estas cosas que nosotros ya sabemos las voy a obviar, pero se las dejo. Hemos hecho laboratorios con convocatorias abiertas, hemos hecho laboratorios con intensidad, hemos desarrollado los Mañana Labs, o sea, ha sido un laboratorio que tiene mucho, esto yo lo tomé, lo aprendí con otros también, el tema de la mediación en estos procesos es clave, no existe ningún proceso transformador si no hay un acompañamiento, y ese acompañamiento puede ser desde el lab, o desde los socios del lab, o desde la propia comunidad que se va generando. Ese proceso de hacer en ese recorrido y en ese camino, creo que es lo que nos hace diferentes. Desarrollamos estos tejidos y estas redes, como hacemos casi todos los que estamos en estas comunidades, y no nos visualizamos en el centro. No pasa eso. El laboratorio es un espacio que está en articulación con la sociedad civil, la universidad, la academia, las empresas, lo que sea, pero seguro el lugar nuestro es el borde, y estar en el borde es un lugar difícil. Vamos a decirlo como sea. Vivir y desarrollar proyectos en los bordes de las instituciones no es un lugar cómodo, no es un lugar que sea, o sea, es un lugar muy interesante, porque nos permite ver otras cosas, pero no es el lugar donde todos quisieran, ¿no? Porque es como la piedra en el zapato, siempre, nos toca como ese rol. Las gestiones de gobierno tienen un periodo y quieren unos resultados. Los laboratorios muchas veces no pueden decir exactamente cuáles son los resultados. Podemos decir cuáles son los caminos, cuáles son las propuestas, hacia dónde vamos. Los resultados, después de la experimentación, son los resultados que se van a encontrar y se van a poder desarrollar ahí. Si somos coherentes con eso, este es el lugar que no es un lugar, ¿cómo decirlo? Es apasionante. Cualquiera que está ahí es fantástico, pero no es el lugar más ordenado. Esto es, bueno, los laboratorios que desarrollamos desde nuestro lab, que han sido, la verdad, proyectos que nosotros invertimos mucho en los prototipos, proyectos en que los prototipos hoy están funcionando, casi la mayoría. Eso es interesante porque nuestro objetivo era desarrollar laboratorios, llegar a prototipos, pero que esos prototipos se implementaran. Insistimos muchísimo con eso. Y acá llegamos al laboratorio en la época de pandemia. Nosotros somos parte de Frenar la Curva, nos sumamos a Frenar la Curva al inicio, y generamos esto, que es acá estamos UI, con una visión. Nosotros desde el principio nos pasó que la curva era algo que no visualizábamos, que viniera, que la tuviéramos en marzo. Entonces, el sitio que desarrollamos es Acá Estamos, que es un sitio que tiene repositorio, mapa, todo lo que todos hemos trabajado. Le hemos sumado algunas cuestiones particulares, locales. Le hemos generado, por ejemplo, una sección de noticias que actualizamos a diario, pero colecciones de temas. Tenemos grupos de economías transformadoras para generar y apoyar los comercios locales, barriales, etc. Tenemos unos grupos de laboratorios de desafíos para estudiantes, porque si bien la cuarentena no fue obligatoria, sí se suspendieron las clases, los estudiantes dejaron de ir, y en algunos lugares en particular se visualizaba que bueno, se iban a dejar de estudiar.
Entonces allí estamos desarrollando un proyecto que se llama Desafíos Situados, con convocatorias a estudiantes, docentes y comunidad local para prototipar propuestas. Eso es algo que lo estamos haciendo, no sé si en otro país lo están haciendo, creo que no. A ver, este es nuestro mapa. Quiero llegar a esto. Para mí, en los procesos de lo más interesante que nosotros tenemos en esta comunidad que se ha desarrollado, que sí, son 22 países y todo esto que decimos siempre, para mí es la vinculación transnacional. Nosotros hoy podemos pensar con otro reloj. Es un reloj que abarca de verdad todas las horas. Uno toma el chat de Telegram de Frenar la Curva y comparte digamos, en muchísimos momentos un montón de iniciativas, propuestas con otros, estar trabajando con otros, no sé, nosotros ahora vamos a apoyar al grupo Frenar la Curva en Centroamérica, o sea, es como si estuviéramos todo el tiempo trabajando en otra dimensión temporal y espacial, y creo que eso es de las mejores experiencias que nos ha dejado, porque la articulación internacional, muchas veces hecha desde los lugares clásicos de las relaciones internacionales, como se tienen que hacer, no deja lugar como a esos espacios prácticos que nosotros sí tenemos en nuestros chats y en nuestros encuentros de trabajo. También nos dejó un trabajo enorme de intercambio, ya sea con otros laboratorios, participamos de todo lo que pudimos desde acá, y fuimos partícipes y llevamos adelante propuestas, que creo que eso es muy interesante porque haberlo tomado así nos permite que la comunidad esta que se generó, que somos más de 90 personas, estén activos y participen y conozcan las metodologías y las formas de trabajo. Yo, ¿por qué pongo a veces para terminar esta imagen? Porque a mí me parece que en los temas de innovación y en los temas de innovación ciudadana, solo podemos pensarlos si acordamos algunas cuestiones que tienen que ver con reglas, y para mí el fútbol tiene eso, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las reglas, tenemos que saber cuáles son los tiempos, dónde vamos a jugar, cuáles son los límites, pero sobre todo tenemos que querer compartir la pelota y tenemos que poder querer ensuciarnos y enchastrarnos para sacarlo adelante. Yo creo que eso, es de las cosas que más tenemos que pensar cuando estamos dispuestos a promover, porque en esta afectación de promover proyectos de innovación, porque la innovación muchas veces se nombra, ¿no? Innovamos y se nombra como para todo y queda en nada, porque es algo que repetimos y repetimos y repetimos, y a mí me está pasando con innovación, con participación, no, con ciudadanía, que muchas veces la encuentro como repetida en cantidad de documentos y me doy cuenta que si no le ponemos como un apellido, no sé hacia dónde va. Entonces, yo creo que en estos tiempos el desafío más importante para nosotros es darnos cuenta que no solo son las instituciones las que tenemos que cambiar, que sí tenemos que cambiar instituciones, que sí tenemos que cambiar instituciones desde adentro, yo estoy plenamente convencida de eso, pero tenemos que cambiar una época que es mucho más, y no lo vamos a poder hacer solos ni solas, es como un cambio de época que afecta nuestras democracias y es mucho más grande el problema que tenemos. Nosotros estamos en un problema sanitario, social, frente a la pandemia, y estamos en un problema del manejo de cómo nosotros incidimos en la realidad, en el cotidiano. Entonces, para mí ese cambio de época y sentirnos protagonistas de ese cambio de época es la clave. O sea, tiene que ser algo que lo que nosotros promovamos sea para transformar la realidad. Eso es como una posición, y así lo hemos tomado, y creo que también así lo hemos tomado en Frenar la Curva Latinoamérica. Estamos trabajando para una asamblea, o sea, sí, hay particularidades, hay singularidades, hay que visibilizar que somos distintos, que
y por suerte existen distintas realidades. Así que yo me quedaría por acá, les agradezco un montón, de verdad, de estar, porque siempre es como para pensar. Me quedo pensando pila de cosas de los que ustedes venían hablando, en relación a los datos y a los laboratorios, a la transparencia. Nosotros hay mucho que por ese cambio de área que tuvo el Lab, hoy no lo estamos trabajando tan juntos, y creo que sí lo tenemos que incorporar, pero bueno, quedará para el periodo que viene. Así que nada, muchísimas gracias y la seguimos. Muchísimas gracias, Andrea. Súper interesante el trabajo y coincido un poco con esto hay una comunidad muy, muy grande latinoamericana de datos abiertos que no necesariamente está bien conectada con la innovación pública. De hecho, yo trabajo en datos abiertos hace muchísimos años y mi primer contacto con la comunidad que ya había naciente de laboratorios fue cuando me invitaron desde CEGIP a conocer la iniciativa que estaban moviendo, y eso, yo de datos abiertos soy medio dinosaurio ya, entonces ese es como me llamó poderosamente la atención. Tenemos una pregunta en el chat que compartió Virginia, que dice: si bien este conversatorio es iberoamericano, me gustaría que, a ver, las representantes de Frenar la Curva de Uruguay y Argentina ahonden un poco sobre las diferencias entre España y Latam, las necesidades de innovación ciudadana en ese territorio, y bueno, y ver los temas de sostenibilidad. Y yo tengo otra pregunta más, y que es para todos y todas quienes hablaron, que tiene que ver con todos los que estamos acá. Trabajamos en temas que son de innovación ciudadana o innovación pública. Y entonces de por sí ya estamos rompiendo estructuras, barreras, culturas todo el tiempo. Entonces, los desafíos que ven ahora en los trabajos que ustedes están haciendo, los desafíos son por COVID, o sea, ¿hay nuevos desafíos de COVID o simplemente se ampliaron los desafíos que de por sí siempre tenemos? Hay una oportunidad en esta necesidad de la velocidad en una respuesta para poder avanzar más rápido en estos pasos que a veces los procesos de innovación tienen que dar más despacito porque son cambios culturales. ¿Cómo lo ven? ¿Los desafíos son 100% porque trabajamos en el ámbito de innovación o COVID trajo toda otra capa nueva? Y lo dejo ahí para que vayan contestando quienes quieren. Tenemos una específica sobre frenar la curva y después más sobre esto, los desafíos o oportunidades que ha traído para estos ambientes de trabajo el COVID. Si quieren, está Andrea. Andrea, adelante. A ver, el tema es que el COVID trae desafíos, en el caso nuestro, por ejemplo, a las ciudades, ¿no? Si te trae el desafío de esta situación de emergencia, trae un desafío sobre el sistema de transporte, que es absolutamente cuestionado, porque ¿no? Puede ser una oportunidad, o sea, viene de la mano de pronto de impulsar el uso de otro tipo de otras movilidad para la ciudad, de otra cuestión. El tema es la rapidez, para mí, que nosotros vamos a tener para tomar estos temas y ver si se pueden hacer propuestas que cambien, porque si la normalidad es volver a lo mismo, si lo que estamos deseando cuando decimos normalidad, ¿no? Esto de que todo el mundo nombra, esto, la nueva normalidad no es la normalidad, o sea, o por lo menos tampoco es nuestra, o sea, imaginemos todos los que estamos acá, ¿qué es volver a la normalidad? Por lo pronto, no es una normalidad en la que todos los que estamos acá seamos o normales o coincidentes, ¿no? O sea, es como estamos llenos de otras normalidades. Entonces, yo creo que sí, que nos trae una oportunidad. El tema es que tengamos los tiempos para que esa oportunidad no sea atravesada otra vez por lo que ya teníamos, y repetir lo mismo. Hay que estar atentos. ¿Comento?
Sí, Josefina, adelante. Hola, Nati. Bueno, por supuesto que con esto de COVID, más bien yo pienso que no es que estamos descubriendo cosas nuevas o nuevos retos. Sí creo que con la pandemia se hicieron mucho más evidentes y nos ganó el tiempo, nos sentimos en parte retrasados de lo que hubiéramos querido tener de avance. Ahora, creo que muchas de las problemáticas económicas, sociales, culturales, el manejo adecuado de Internet, lo hubiéramos querido tener mucho más avanzado. Pero esto como que nos ha evidenciado problemas en los que a lo mejor no pensábamos antes. En México se dice que la violencia familiar, estás encerrado 24 horas al día, nosotros desde el 20 de marzo. Entonces, tenemos institutos dedicados para este efecto, pero creo que ante esta pandemia, que es inédita, no se había dado una situación igual antes, pues ha descubierto muchas cosas. Yo creo que entre los desafíos que tendremos en México y en el mundo será el futuro es digital. Y creo que va a ser muy importante, insisto, en el tema de archivos. El derecho de acceso a la información se ejerce documentalmente. El derecho a la protección de los datos personales se ejerce documentalmente. La rendición de cuentas se ejerce documentalmente. El gobierno abierto para trabajarlo, para hacer acuerdos que pudieran inclusive ser motivo de responsabilidad si alguna autoridad pública no lo cumple, pues necesitamos gestión documental. Entonces, yo creo que uno de los desafíos interesantes será cuidar también los archivos, la gestión documental, y no digo solo papel, en audio, en video, electrónicos, digitales, no solo para preservar memoria y para preservar historia, sino para ejercicio de los derechos humanos y también para una efectiva y eficiente rendición de cuentas. Y creo que sí tendremos mucho que innovar, sí tendremos que aprender a mirar diferente el ejercicio de los derechos humanos. Y bueno, yo concluyo que por supuesto que tendremos que buscar cerrar la brecha de internet en áreas rurales y urbanas, ver velocidad, ver calidad, y bueno, desde la perspectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, buscar también ser inclusivos con grupos en situación de vulnerabilidad. Y ya para concluir, en México, por ejemplo, creamos un sistema nacional anticorrupción. Y a mí no me parece que sea casualidad el que, al igual que en ejercicios de gobierno abierto que se han realizado en México desde lo local, la ciudadanía tenga una participación tan importante que hoy es un ciudadano de un grupo, un comité de participación ciudadana que fue nombrado a su vez por ciudadanos, quien preside el ciudadano presidente del Comité de Participación Ciudadana, un sistema nacional anticorrupción. Y este sistema se replica en las entidades federativas. Entonces, creo que hoy tendremos que aprender a darle el valor y el peso que realmente tiene la ciudadanía en hacer política pública de la mano de instituciones públicas, pero de la mano de los ciudadanos. Creo que hoy más que nunca tenemos que no dejarnos llevar por esa inercia, potenciar ese conocimiento que ya la sociedad organizada tiene, sobre todo para concretar resultados, hacer política pública juntos. Gracias. Muchísimas gracias. Rafa, adelante, te veo levantando la mano. Nada, cuando estaba escuchando a Josefina, traeros un proyecto muy innovador desde España, desde el gobierno de Navarra, que ha hecho todo
todo un estudio, un código ético sobre el tema de la ética del dato y de la gobernanza del dato, hablando también de todo el tema del archivo electrónico y la importancia que va a tener en el futuro. Y yo creo que ahí también está la oportunidad de cómo tenemos que enfrentarnos a los datos, cómo tenemos que organizarlos, pero cómo tenemos que tratarlos de manera ética también, para que sean el soporte no solo en datos abiertos, sino que además tengamos la seguridad de que va a tener un buen fin esos datos públicos sobre todo. Perfecto, bueno, lo esperamos ahí entonces luego en el chat también para compartir con todos. Virginia, ¿tenías también algo para compartir de las preguntas? Dos pequeños como también, o sea, consideraciones. Me quedé pensando un poco a partir de lo que comentaba Martín y la pregunta que hacías vos, ¿no? Creo que por un lado, teniendo en cuenta estas posibles intersecciones que haya entre distintos movimientos, o pensando mismo en los desafíos de la pandemia, ¿no? Creo que un aporte interesante podría ser todo lo que proviene del derecho a entender, más que de dar acceso. Entender, o sea, cómo facilitar también con claridad, en el sentido, por ejemplo, de el seguimiento legislativo, porque acá vemos, todos lo hemos visto, que muchas veces se necesita cierto aporte, cierta actualización legislativa para poder dar cabida a nuevos mecanismos, tal vez, o nuevos instrumentos o dispositivos, tanto de participación como de colaboración, ¿no? Entonces, este derecho a entender también podría ser válido como para profundizar un poco la salida. No es algo nuevo, pero sí no ha llegado a todos lados. Y por otro lado, también el tema de lo que comentaba Martín, esto lo que quería decir, la cuestión de cómo ingresar a los portales de datos abiertos otros datos que no provengan directamente de lo que comúnmente estamos hallando ahora, ¿no? Y en el sentido, hoy lo que ha dado la pandemia es como fortalecer también el rol de las oficinas de estadística a nivel nacional o provincial, y bueno, ¿y qué se hace con estos datos? Y por ahí la Agenda 2030 y la localización de las Agenda 2030 hacen mucho aporte en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, desde la universidad hemos hecho algún trabajo sobre esta relación de datos abiertos y Agenda 2030 desde una mirada local, también conversando con algunos colegas en España, en estos momentos también lo están impulsando, y podría ser una beta también como para, a nivel internacional ya, lógicamente algunos países lo están haciendo, ¿no? Pero cómo repensar también qué otro tipo de datos, o por ejemplo desde la ciencia ciudadana, pueden estar presentes dentro de los portales de datos abiertos nacionales, o de los datos de investigación, ¿no? Cómo unificar y sistematizar toda esa cantidad de datos. El tema de datos abiertos y datos estadísticos es todo un tema. El martes anterior estuve en un panel con todos entes de estadística de Europa, y yo la única de datos abiertos, y nada, están avanzando, pero tampoco son comunidades que naturalmente estuvieron colaborando muchísimo. Se está haciendo bastante trabajo para acercar esos dos mundos, pero sí, totalmente. Virginia, sí, Andrea, adelante. No, porque me quedo pensando esto, ¿no? O sea, también la pandemia, otro de los temas que nos trajo, por lo menos en nuestros países, fue enfrentarnos muy rápidamente a la crisis social, ¿no? De entrada, por lo menos en Uruguay, fue lo que pasó. Nosotros inmediatamente que se comienza a sugerir la cuarentena, se suspenden las clases y se suspenden algunos, bueno, los trabajos, el comercio, los trabajos en la construcción, yo qué sé, inmediatamente ahí hubo un borde de personas que ingresan al seguro de paro, el seguro de desempleo, que quedan sin, ¿no? Y es muy rápido ese pasaje. Inmediatamente surgen las ollas populares,
surge la solidaridad de los vecinos y ese sostén que hay que dar. O sea, que lo da la sociedad organizada porque recurre al 2002, ¿no? O sea, muy rápido también se recurren a las formas en que teníamos de cómo se organizaban y se vuelve a poner en evidencia, por suerte hay ese sostén social que sale adelante con esto. Pensando en los datos, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, desde acá estamos, es un relevamiento que nos está haciendo la facultad acá, de qué pasa, por ejemplo, con esas ollas populares. O sea, nosotros tenemos que ir a generar otros datos, porque hay datos que no aparecen en los sistemas, no son datos que estén visibles. O sea, ¿quién va a la olla? No sé, lo que te muestran los informativos, obviamente que no es la cara del niño con un plato, que es lo que queremos buscar, ¿no? Lo que queremos saber es qué fortalezas pueden haber ahí de otro tipo de trabajos, porque no queremos que se instalen las ollas populares y sean la solución a una crisis, ¿no? Entonces está el dato, está la realidad, lo que le preguntamos a esa realidad, la generación de ese dato, pero también con quiénes vamos a generar respuestas para eso. Acá estamos, a nosotros nos permitió tener esa articulación entre universidad, gobiernos locales, gobierno nacional, en algunas áreas, digamos, algunas cuestiones, que se puede tomar un abordaje así, pero la crisis social fue muy rápido, y eso es parte de la respuesta de la otra pregunta que preguntaba por frenar la curva a España y frenar la curva a Latinoamérica. Yo creo que acá lo que nos pasa es que cuando la chance o la espalda para salir de esto, a nosotros los primeros meses, relevar innovación ciudadana, cuando tenías las ollas populares para relevar, o sea, está bien, relevás también innovación ciudadana y tratás de buscarle otra faceta a todo esto, porque es así, pero es muy rápido como nos enfrentamos al golpe. Y creo que eso tiene que ver con la desigualdad, con América Latina, con nuestros procesos. Ahí me quedo. Buenísimo. ¿Algún otro comentario antes de ir cerrando de alguno de nuestros presentadores? Si no, le voy a pasar la palabra a Virginia, a Jaime, Ivo, para que puedan ir cerrando este conversatorio. Bueno, gracias, Nati. Perdón, Jaime. No sé si Vir, ¿no querías decir algo más? Que hace un ratito cuando André iba a hablar, me parece que vos querías decir algo. No, como también reforzar la temática, y por eso como que de alguna forma lo estuvimos comentando, ¿no? Las distintas velocidades que tenemos que empezar velocidades, identidades, características de nuestros países, de nuestras ciudades, y que además todo esto también nos lleva a pensar en las transformaciones culturales también que todavía tal vez no se han dado, y por el otro lado, esta cuestión que hablaba al principio, el estar ahí por estar, muchas veces se está tornando en una cuestión que empieza a erosionar los conceptos y las prácticas, ¿no? Entonces, hay que estar un poco más, tal vez, comprometidos y desaprender estas cosas como para repensar, reflexionar acerca de qué conceptos, qué términos, qué prácticas son más cercanas a nuestras realidades y a nuestras necesidades. No, solamente eso, que creo que nos va a quedar largo rato para charlar. Sí, creo que, bueno, me parece que fue una charla súper rica, pero que sobre todo nos genera más preguntas, o por lo menos a mí sigo como preguntándome un montón de cosas que todavía no lo logro pasar a pregunta, ni siquiera. Son disparadores, que creo que es la idea de esta charla también, de esta conversación, de que todos en algún punto nos quede pensando algo, y bueno, y seguir debatiéndolo y seguir generando espacios de encuentro para el debate, para la charla, para la conversación, y para poder encontrar acuerdos que den punta de inicio a esa innovación que estamos buscando, pero sobre todo una innovación que resuelva problemas, y que nos
nos cuide un poco más en este contexto. Así que me quedo con eso por mi parte, agradecerles a todos, a todas, bueno, obviamente lamentamos que no haya podido ser de la manera que lo habíamos pensado. Jaime, no te sientas tan culpable, acá no hay culpables. Desde la organización tratamos de hacerlo de la misma manera, son cosas que pasan, que también nos da la virtualidad. Así que bueno, por mi parte súper contenta, desde todo el equipo de Frena Curva, muy agradecidos por este espacio, agradecidos a todos y a todas las que participaron, a nuestros oradores de maravilla que tuvimos, algunos que se tuvieron que ir. Bueno, un saludo enorme, un abrazo, y bueno, le paso la palabra a Jaime. Bueno, coincido, difícil no coincidir, como bien planteaba Virginia, esta charla privada que hemos tenido ha sido muy motivadora y uno se relaja y quisiera seguir hablando, escuchando, y la verdad que sí, nos vamos con muchas preguntas, nos vamos con muchas inquietudes, me parece que ha sido totalmente importante el espacio, lamentando la situación y el contexto en el cual se dio, pero bueno, agradecerles la buena onda y la predisposición que logramos superar todo este inconveniente y poder darnos este lugar para sacarlo adelante de alguna manera. No fue de la forma más cómoda, no fue como fue planeado, pero bueno, me parece que era importante, no por el marketing que genera un evento, sino por el espacio de reflexión que tiene que generar. Y me parece que a partir de esto, todos, las organizaciones y cada uno de nosotros como personas nos vamos con algo, nos vamos con una tarea, nos vamos con una inquietud que tenemos que reforzar, que tenemos que trabajar. Y ojalá que tomando ya el compromiso y descontando el compromiso que cada uno de ustedes tiene con esta temática de la innovación ciudadana y del gobierno abierto, podamos abordar otros trabajos también en conjunto y de manera colaborativa entre nosotros. Por más está a decir que estamos también a disposición y abiertos a eso, y que ojalá podamos seguir generando espacios en común, no sé si por Zoom, no sé si por alguna plataforma, no sé si a lo mejor en un documento que podamos trabajar en conjunto o lo que fuera. Me parece que se viene un escenario, como bien se planteó acá, donde se genera mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, sobre la normalidad, sobre la nueva. Me quedó a mí picando esa frase de Andrea, ese concepto de Andrea, sobre lo que va a ser la nueva normalidad. También lo dijo Marcelo, si la nueva normalidad es que sigan sucediendo lo mismo que vino ocurriendo hasta el día de hoy, significa que no aprendimos nada. Y de los errores y de estas cuestiones, la innovación tiene mucha tarea por delante. Así que ojalá que podamos seguir generando cosas entre nosotros, y por mi caso, totalmente agradecido por la buena onda de todos ustedes. Así que no sé si Iván o Rafa, que juegue ese doble rol de panelista, de expositor, pero también de organizador también, si quiere hacer algún comentario. Iván, Rafa. No, solamente agradecer a todos los ponentes, a todos los participantes, a Nati también por moderar, bueno, a todas y a todos. Creo que nos repusimos, creo que se generan nuevos espacios, que se siguen generando reflexiones. Transparente O, Frena la Curva, la Fundación, Open Data Charter, o sea, son todos espacios, o sea, somos personas de 5 países. A ver, no es poco, es un desafío, se plantearon preguntas, nada, se van a seguir dando estos debates y me encanta que sea así. En el último tiempo nos tocó participar en algunos proyectos en los que nos costó mucho movilizar a las personas. Entonces, ver estos espacios, la verdad que fortalecen bastante. Nada más. Eso, muchas gracias. Un último agradecimiento fuerte para Natalia, porque Nati, la verdad que la tarea que te asignamos y que aceptaste tomar fue enorme, y más en este contexto, ¿no? Con lo que sucedió y todo lo pudimos seguir, como dijo Iván, superarnos, reponernos, y eso en gran parte también gracias a vos.
Así que bueno. No, muchísimas gracias por la invitación y nada, a seguir en contacto.